Buenas tardes. Les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada. Ya es un hecho, los cuestionados tanques alemanes de combate Leopard 2 irán a Kiev porque al parecer se han convertido en el arma más buscada por el gobierno de Zelensky. Berlín entregará 14 de estas máquinas blindadas de guerra al ejército ucraniano, según anunció hoy el portavoz del gobierno alemán. Además, las autoridades germanas dieron permiso a otros países europeos para que suministren sus propios tanques Leopard de fabricación alemana. De inmediato se han generado reacciones. El embajador ruso en Alemania aseguró que este paso es extremadamente peligroso. Moscú ha dejado claro que los países occidentales que apoyan a Kiev se están convirtiendo en parte del conflicto y que cualquier cargamento con armas para Ucrania se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Y desde Latinoamérica también se pronunciaron sobre este tema del envío de armas a Ucrania los presidentes de México y Colombia. Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Alemania haya cedido a las presiones de la prensa y decidiera enviar más armamento pesado a Kiev, contraviniendo los deseos de la mayoría de su población. Por su parte, Gustavo Petro informó que Washington le propuso a Bogotá suministrar a Ucrania su equipo militar de fabricación rusa y que su gobierno rechazó tal propuesta porque la política que defiende es la de la paz. Así lo dijo. Ellos me pidieron que, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. No significa que no estemos preocupados por una agresión. Nosotros ya como movimiento político incentivamos que en el Tratado de Roma, el que no hace parte casi ninguno de ellos, la Corte Penal Internacional se elevara a delito internacional la agresión. Y sostenemos aún esa posición. La agresión debe ser un delito internacional. La realidad del conflicto actual en Europa, en el mismo sitio donde los nazis mataron 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, nos hace, fue lo que propuse en la reunión, que América Latina, en vez de estar jugando a ver en cuál bloque militar queda, si ruso u OTAN, etcétera, lo que debe exigir antes que nada es la paz. El que se construyan los diálogos pertinentes, en los escenarios pertinentes para que esa guerra se acabe. No estamos con ninguno, estamos es con la paz. Y por eso ninguna arma rusa, si esté hoy inservible en nuestra tierra, va a ser usada en ese conflicto. Perú sigue generando informaciones por minuto, tristemente ninguna parecida a paz o diálogo, a pesar de la reciente petición de tregua de la presidenta Dina Boluarte. La mandataria pide tregua ante las cámaras, pero militariza los territorios en protesta. En Puno, una de las regiones de mayor indignación popular, Boluarte decidió prorrogar la inmovilización social obligatoria, es decir, nadie fuera de casa después de las 8 de la noche y hasta el día siguiente. Mientras el gobierno tensa la cuerda diplomática con gobiernos vecinos que señalan la violencia policial y se solidarizan con los reclamos de los manifestantes. Pero el ministro peruano de Defensa, Jorge Chávez, recibió en las últimas horas la visita de la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna. Algunos se preguntan por qué la derecha no considera que esto sea una injerencia de Washington en Perú. Por cierto, Boluarte vuelve a insultar la inteligencia de los peruanos y del resto del mundo al afirmar que sus fuerzas militares no son responsables de la violencia ni de las muertes, cuando los peritos han certificado que la mayoría de los fallecidos tienen impactos de bala en la cabeza y el torso. La presidenta lanzó además una frase ofensiva y discriminatoria al decir que Puno, esta región de la que hablábamos, no es el Perú. Luego se tuvo que disculpar, pero ya lo dicho está. Les propongo que determinen por sí mismos el nivel de cinismo de esta señora, así se pronunció. Y las Fuerzas Armadas están detrás, ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger
la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú, y los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad. Otra vez, el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso envuelto en escándalos de corrupción. Una comisión parlamentaria especializada se reunirá mañana tras la publicación de evidencias comprometedoras por el medio digital La Posta que apuntan a la existencia de una supuesta red de corrupción en empresas públicas. El citado medio filtró un audio en el cual Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, conversa con algunos funcionarios como el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, sobre la otorgación de cargos en el gobierno. En medio de este destape, el martes renunció el secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, luego de la apertura de una investigación en su contra por supuestas irregularidades en contratos sobre el sector eléctrico estatal. Lasso ha insistido en que las acusaciones son falsas y que no existe ninguna estructura criminal organizada en el gabinete. Y al cierre le adelanto dos temas a los que hay que dar seguimiento en próximos espacios. La justicia boliviana determinó que la expresidenta de facto Yanine Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria por su responsabilidad en las masacres de 2019. Y Venezuela vuelve a tener embajador español en Caracas después del periodo de no reconocimiento al gobierno de Maduro. Y es que finalmente Madrid tuvo que aceptar la realidad política venezolana y retomar el curso de las relaciones diplomáticas con el gobernante real y no ficticio. Así va el mundo hasta esta hora.